Me llamo Carmen Beltrán y tengo 76 años. No sé exactamente cuándo mi nombre dejó de sonar con respeto en mi propia casa, pero sé que fue mucho antes de que me dieran una caja de cartón con mis cosas y me dijeran, sin decirlo, que ya no pertenecía. A veces me siento como si llevara años viviendo entre paréntesis, entre las frases de otras personas, entre las necesidades de mi hijo, las prioridades de su esposa, las demandas de una vida que ya no era mía. Cuando uno envejece, no lo hace de golpe. No hay un día específico en que te levantes y digas, ya soy vieja. No. Envejeces lentamente, como el agua que se va evaporando de una taza de té olvidada. Primero dejas de tomar decisiones grandes, luego las pequeñas. Y un día te das cuenta de que te preguntan menos, te escuchan menos. Y finalmente, ni siquiera te miran a los ojos cuando hablan contigo. Hace 6 años que vivo con Iván, mi hijo menor, y con su esposa, Lorena. Cuando falleció mi esposo Julián, Iván fue quien insistió en que me mudara con ellos. Tendrás compañía, mamá. Estarás mejor con nosotros. Yo vendí nuestro apartamento de siempre, ese en el que viví casi 40 años, y con ese dinero ayudé a ampliar la casa donde ahora viven. Mandamos hacer una habitación para mí, en el fondo, con una pequeña ventana que da al jardín. Puse ahí mis libros, mis fotos, las cartas que me escribió Julián cuando aún era un joven enfermero destinado en la selva durante una epidemia. Esa habitación era mi rincón, no solo porque dormía ahí, sino porque era el único espacio en toda la casa que conservaba mi historia, mi voz, mis recuerdos. En el resto de la casa, todo hablaba de ellos. Sus muebles modernos, sus cuadros sin rostro, su música sin letra. Pero mi cuarto era distinto. Tenía alma. La mía. Desde que llegué a vivir con ellos, me convertí en una especie de sombra útil. Nunca me lo dijeron directamente, pero se asumía que yo estaba allí para ayudar. Preparar el desayuno, recoger a los niños, estar pendiente si alguien olvidaba algo, quedarme con los pequeños si surgía una salida imprevista. Yo lo hacía con gusto. No por servidumbre, sino por amor. Porque creí, ingenuamente, que el amor verdadero no necesitaba contratos ni condiciones, que bastaba con estar, con dar. En mi tiempo así lo hacíamos las madres. Nos entregábamos sin esperar. Pensábamos que los frutos vendrían después, cuando los hijos fueran grandes y agradecidos. Pero la vida no es una promesa cumplida. A veces es solo una espera que no se concreta. Durante los primeros años, todo parecía marchar bien. Los niños eran pequeños y me adoraban. Lorena era cordial, si bien algo fría, y Iván, aunque siempre ocupado, me agradecía los favores con abrazos. Me acostumbré a mi lugar como abuela, como ayuda silenciosa, como esa figura que sostiene sin hacer ruido. Mis amigas me decían que tuviera cuidado, que no me volviera indispensable sin derechos. Yo sonreía. Iván no es así, decía convencida. Él fue siempre el más cariñoso de mis hijos. El que me traía flores silvestres del parque. El que me decía que yo era su ejemplo. Tal vez por eso me dolió más lo que vendría después. Con el paso del tiempo, comencé a notar pequeños cambios. Lorena se volvió más distante, más exigente. Me corregía en cosas sin importancia. Que no usara tanto orégano en la comida, que no diera dulces a los niños, que no dejara mis revistas en la mesa del comedor. Iván, por su parte, se fue volviendo más y más ajeno. Supuse que era el trabajo, el estrés. Me convencí de que debía ceder espacio, ser comprensiva. Pero no entendí, o no quise entender, que mi presencia empezaba a pesar, que mi utilidad comenzaba a transformarse en carga. Y uno siempre es el último en notarlo.
La gente deja de invitarte a las conversaciones, y si hablas, te sonríen con condescendencia, como si fueras una niña diciendo tonterías. Dejas de estar en las fotos. Dejas de ser mencionada en los planes. Un día te enteras de que hubo una fiesta en la casa por las redes sociales, y tú estuviste allí, pero no figuraste. Ni un saludo, ni una mención. Eres como el jarrón que siempre estuvo ahí, y que de repente estorba. Hace poco me encontraba revisando unas carpetas viejas en mi cuarto cuando escuché risas desde el pasillo. Era Lorena hablando con una amiga por videollamada. «Finalmente vamos a liberar ese espacio muerto», dijo, refiriéndose a mi cuarto. «Por fin tendré donde hacer yoga en paz». No lo dijo con malicia. Lo dijo con ligereza, con esa voz que se usa para hablar de muebles viejos que ya no combinan con la sala. Me quedé helada. Era la primera vez que escuchaba con claridad lo que sospechaba desde hacía meses. Ya no era bienvenida. Mi cuarto, mis cosas, mis libros, mi historia, eran espacio muerto. Y lo peor es que Iván estaba en la sala, sentado, y no dijo nada. Ni un mamá vive ahí, ni un gesto de incomodidad. Solo siguió mirando su teléfono, como si no oyera, como si yo ya no importara. Esa noche me acosté sin cenar. No por drama, sino porque el cuerpo se me cerró. Me recosté en mi cama como quien se despide de algo sin saber cómo nombrarlo. Afuera llovía, y la lluvia siempre me recuerda a Julián. Él decía que no hay sonido más sincero que el de la lluvia cayendo sobre el techo. Me aferré a esa idea como quien se aferra a una cuerda en medio de la corriente, porque todo lo demás ya no era mío. El día que mi cuarto desapareció no fue un día trágico. No hubo gritos, no hubo discusiones, ni portazos. Fue, en todo caso, un día de esos que se deslizan por la vida como una aguja que cose lentamente una herida que uno aún no sabe que tiene. Me desperté más temprano de lo habitual, como casi siempre desde que me jubilé, y preparé el desayuno para todos como de costumbre. Huevos revueltos, pan tostado, un poco de fruta cortada para los niños. Lorena entró a la cocina con prisa, hablando por teléfono con alguien del trabajo, y apenas murmuró un «gracias» al tomar su café. Iván bajó 15 minutos después, medio dormido, saludó con un beso rápido y revisó su celular mientras comía. Yo no esperaba más. Ya no se espera nada cuando se ha dejado de ser la prioridad. Me senté un momento en la terraza con mi taza de té, mirando las macetas que yo misma había acomodado ahí cuando llegué a esta casa. Cada planta tenía una historia, una intención. El romero para la memoria, la lavanda para la calma, el aloe para las heridas. Siempre pensé que las casas se sanaban a través de esos pequeños rituales, que la presencia amorosa podía cambiar el aire, el ritmo, la temperatura emocional de un hogar. Pensé que estaba ayudando a que esta casa respirara mejor. Qué ingenua fui. Ese día decidí salir a caminar un poco más lejos de lo habitual. El clima estaba tibio, el cielo limpio, y las calles tenían ese murmullo tranquilo que solo aparece en la mitad de la semana, cuando la ciudad no corre, solo avanza. Caminé hasta el parque donde a veces iba con los niños cuando eran más pequeños. Me senté en una banca con sombra y observé a las parejas mayores que caminaban del brazo, a las señoras que hacían ejercicio con entusiasmo suave, a los niños que gritaban sin vergüenza. Pensé en mis hermanas, ya todas fallecidas, y en lo poco que quedaba de mi generación en mi entorno. Pensé en lo que yo había sido y en lo que ahora parecía ser. Un nombre al margen de una conversación, una voz que se interrumpía fácilmente, un cuerpo que servía cuando convenía. Me sentí triste, sí, pero no derrotada. A veces,
Una empieza a ensayar la idea de la invisibilidad mucho antes de que ésta se vuelva oficial. Cuando regresé a casa, noté algo extraño apenas crucé la puerta. No escuché el habitual sonido de la televisión en la sala, ni las risas de los niños, ni el repiqueteo de los cubiertos del almuerzo. Todo estaba inusualmente silencioso. Caminé con paso firme hacia mi cuarto, como siempre, sin imaginar lo que iba a encontrar. La puerta estaba abierta, y desde el umbral vi que las cortinas habían desaparecido. Dentro, mis muebles estaban ausentes. La cama, mis libros, la silla de mimbre donde leía por las tardes, el marco con la foto de Julián. Todo había sido retirado. En el lugar de mi mundo íntimo había ahora una alfombra gris, una colchoneta de yoga enrollada, unas estanterías vacías, y en la pared un cartel que decía «Espacio para respirar». Me quedé quieta. Un zumbido me llenó los oídos, como si algo dentro de mí intentara entender lo que veía, pero no encontraba palabras. En la esquina, contra la pared, había 4 cajas de cartón apiladas. Una tenía escrito con marcador negro: «Cosas abuela». No recuerdo haber llamado a nadie. Me acerqué a las cajas con una mezcla de vergüenza y desconcierto, como si fueran objetos robados, como si estuviera violando algo que ya no me pertenecía. Abrí una. Dentro estaban mis blusas dobladas al azar, mis fotografías sueltas, algunas con las esquinas dobladas, y mis cartas de Julián, todas juntas, sin sobre, como papeles inútiles. Abrí otra y encontré mi neceser, mis sandalias de estar en casa, mis libros marcados con post-its, y mi cuaderno de recetas con manchas de aceite y letras torcidas de tanto usarlo. Era como si alguien hubiese desmantelado mi vida con una eficiencia clínica, sin odio, pero sin amor. En ese momento escuché risas en el pasillo. La puerta se abrió y entró Lorena con una botella de agua en la mano. Al verme, se detuvo un segundo, como si no esperara encontrarme ahí. «Ah, Carmen, no pensé que volverías tan pronto», dijo, y su tono era el de quien habla con una visita inesperada, no con alguien que ha vivido allí por 6 años. Me miró con un gesto entre culpable e impaciente y añadió: «Solo estamos reorganizando un poco. Pensamos que quizás te vendría bien algo más de privacidad en el estudio. Tiene buena luz, ¿sabes? Para leer. Es solo por un tiempo, mientras aprovecho este espacio para hacer mis rutinas. Me cuesta tanto concentrarme en el gimnasio, y aquí en casa siento que es más íntimo». Su voz se perdía en una explicación superficial mientras yo seguía mirando mis cosas, como si hubieran sido exiliadas de mi historia. Intenté articular algo, pero no encontré palabras. ¿Qué se dice cuando te sacan de tu lugar sin avisarte? ¿Cómo se responde a una traición que se presenta con voz dulce y excusas funcionales? Poco después llegó Iván. Entró al cuarto, se detuvo junto a Lorena y me miró con ese gesto incómodo de quien sabe que ha fallado, pero no tiene el valor de reconocerlo. «Mamá, no lo tomes a mal. Solo queríamos darte un espacio más tranquilo. Los niños a veces hacen ruido y pensamos que en el estudio estarías mejor». Su frase me golpeó con una mezcla de absurdo y resignación. ¿De verdad pensaban que yo creería que esto era por mi bien? ¿Qué clase de lógica enferma te quita tu cuarto sin consultar y la presenta como un favor? Yo no grité. No hice escena. Asentí lentamente, como quien acepta una condena que ya conocía. Caminé hacia las cajas, las cerré una por una y dije con voz serena: «Entiendo. Gracias por pensar en mí». Esa noche dormí en el sofá-cama del estudio. No pegué un ojo. Afuera llovía otra vez, y la lluvia ya no me traía consuelo. Solo repetía dentro de mí una frase que se había clavado como una astilla: «Espacio muerto». Así habían llamado a mi cuarto.
Así me habían nombrado sin decir mi nombre. Un espacio que ya no se usaba, que podía reciclarse, reconfigurarse, eliminarse. Me sentí más vieja que nunca. No por las arrugas, ni por los dolores del cuerpo, sino por el modo en que me miraban, como a algo que ya no tenía función. Un objeto que estorba cuando no sirve. Un mueble con historia que nadie quiere conservar. Al amanecer, cuando todos aún dormían, salí al jardín. Llevaba una manta sobre los hombros y una taza de té humeante entre las manos. Me senté junto al romero, el que había plantado mi nieta menor conmigo una tarde de agosto, y respiré hondo. No lloré. Las lágrimas ya no me salen tan fácil. Pero dentro de mí, algo empezó a moverse. No era rabia. No era tristeza. Era un tipo distinto de silencio. Uno que no se resigna. Uno que empieza a pensar, porque si ellos podían ver mi cuarto como espacio muerto, quizá había llegado la hora de recordar que yo no era un anexo, ni una molestia temporal. Que mi vida no había terminado. Que mi nombre aún tenía peso. Y, sobre todo, que no todo en mí había sido entregado. Aún quedaba algo que nadie conocía. Aún había una parte de mí que no habían tocado. Esa madrugada, sentada en el borde del sofá-cama que me habían asignado como si fuera una invitada de paso y no la madre del dueño de casa, sentí por primera vez en muchos años una especie de separación interna, como si mi cuerpo aún perteneciera a ese espacio, pero mi alma ya hubiera empezado a alejarse. No era la primera vez que me sentía disminuida o desplazada, pero sí era la primera vez que lo asumía sin excusas. Había dejado de mentirme. Había dejado de justificar lo injustificable. A lo largo de los años, una aprende a encontrar consuelo en la rutina. El olor del café temprano, las risas de los niños al llegar del colegio, el calor de la cocina en invierno. Una se agarra a esos detalles como si fueran anclas. Pero cuando te arrebatan hasta el rincón donde reposabas los recuerdos, cuando convierten tu cuarto en un salón de ejercicios, sin siquiera preguntarte, ya no hay dónde anclar el alma. Entonces, lo único que queda es el silencio. Al día siguiente, desperté antes que todos y comencé a mover mis cosas con la mayor discreción posible. Acomodé mis cajas en el rincón más apartado del estudio, tratando de no molestar, como si mi sola presencia pudiera incomodar más de lo que ya lo hacía. A lo largo de la mañana, Lorena pasó 2 veces por la puerta sin detenerse, apenas un vistazo rápido que decía más que cualquier palabra. Sabía que yo no estaba conforme, pero no pensaba retroceder. Era evidente que, en su mente, ya me había reubicado, retiquetado, desplazado. Iván, en cambio, evitaba el tema por completo. Cuando me lo crucé en la cocina, se limitó a preguntar si había dormido bien, como si nada hubiera ocurrido, como si la conversación de la víspera hubiera sido un malentendido menor. Yo simplemente asentí, pero en mi interior se empezaban a acumular los ecos de una vida entera, en la que había dado todo sin pedir nada a cambio. A media tarde, decidí llamar a Eugenia, una amiga de muchos años con quien compartí durante décadas no solo el trabajo como enfermeras, sino también las penas de la vida, los duelos, las pequeñas victorias de la maternidad y la constante sensación de estar en segundo plano. Cuando escuchó mi voz al otro lado del teléfono, supo de inmediato que algo andaba mal. ¿Dónde estás?, fue lo primero que me dijo, sin rodeos. Le conté lo sucedido, tratando de mantener la compostura, como si relatarlo en un tono sereno pudiera restarle dolor. Pero al pronunciar la frase, me quitaron mi cuarto, mi voz se quebró. No por lo material, eso siempre se repone, sino por lo simbólico. Porque no me habían quitado un mueble, sino mi lugar en el mundo. Eugenia escuchó en silencio y luego,
como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía tiempo, dijo: «Entonces es hora, Carmen. Es hora de usar lo que construiste en silencio». Esa frase me golpeó con una mezcla de sorpresa y reconocimiento, porque efectivamente había algo que había construido en silencio, algo que nadie en esa casa sabía, ni siquiera Iván. Durante años, cada vez que recibía alguna pensión o pequeño ingreso extra, lo iba depositando en una cuenta que había abierto con la ayuda de Eugenia, quien me había presentado a un asesor financiero de confianza. No era una fortuna, ni mucho menos, pero era suficiente para algo modesto, algo mío. Hace casi 2 años, mientras Iván y Lorena reformaban la casa, yo había firmado discretamente los papeles de una pequeña propiedad heredada por una prima lejana que vivía en el sur. Una casa antigua, de un solo piso, con jardín al frente y una cerca de madera, ubicada en un pueblo costero donde la vida transcurría despacio y los vecinos aún se saludaban por su nombre. En ese momento no pensé que la usaría tan pronto. La compré más como una medida de seguridad, un plan de retiro emocional, una puerta de salida que no imaginaba tener que cruzar tan temprano. Pero ahora, esa casa comenzó a tomar forma en mi mente como una tabla de salvación. No era solo una estructura, era un espacio con potencial de pertenencia, algo que yo podría organizar a mi modo, sin explicaciones, sin miradas incómodas, sin tener que justificar cada centímetro que ocupaba. Esa noche, después de que todos se acostaron, saqué de mi bolso el pequeño archivador donde guardaba mis documentos importantes y busqué la carpeta con el contrato de compra, las copias de los pagos, las fotos impresas que me había mandado el agente inmobiliario. Las miré con una mezcla de temor y esperanza. Había olvidado lo acogedora que se veía la cocina, con sus azulejos azules y sus estanterías de madera. Recordé que el patio trasero tenía un limonero y que la casa aún olía a sal marina porque estaba a solo 5 cuadras de la playa. No era lujo, pero era libertad. Al día siguiente, Eugenia me ofreció pasar por mí y llevarme al pueblo para ver la casa. Dijo que podíamos quedarnos un par de noches en su cabaña, que estaba cerca, para evaluar si yo me sentía cómoda. No le dije nada hacia Iván ni a Lorena. Sabía que cualquier conversación sería inútil. Había llegado a ese punto peligroso donde las palabras ya no tienen peso, porque el vínculo se ha erosionado más allá de la corrección. No quería mendigar explicaciones ni provocar lástima. Quería simplemente moverme en silencio, como un animal herido que busca su guarida. Así que preparé una pequeña maleta. Puse dentro algunas mudas de ropa, mis medicamentos, el cuaderno de recetas, una foto de Julián y otra de mis padres. Cerré con cuidado la cremallera y la dejé junto a la puerta del estudio. Me recosté en el sofá cama y esperé a que amaneciera. La mañana siguiente me recibió con un sol tímido y una brisa fresca. Eugenia llegó puntual, con su coche antiguo pero bien cuidado. Me ayudó a subir la maleta al maletero y nos pusimos en marcha sin muchas palabras. Durante el trayecto, ella me hablaba de cosas sencillas. La panadería del pueblo, la señora que vende flores los domingos, el hombre que toca la guitarra en la plaza. Como si supiera que yo necesitaba imaginarme en ese nuevo entorno antes de llegar, físicamente. Y funcionó. Cada descripción suya iba construyendo en mi mente un escenario más amable que el que había dejado atrás. Mientras la ciudad se desdibujaba por el espejo retrovisor, yo sentía que algo dentro de mí comenzaba a respirar con más profundidad, como si mi pecho hubiera estado encogido durante años sin que me diera cuenta. Cuando llegamos, me recibió un silencio distinto al de la casa de Iván. Era un silencio lleno de promesas, no de omisiones. El pueblo parecía suspendido en el tiempo, con sus calles empedradas y sus fachadas de colores desteñidos. La casa estaba ahí, esperándome,
con las persianas ligeramente levantadas y un pequeño cartel oxidado que decía «Bienvenidos». Al entrar, sentí una mezcla de miedo y alivio. Era un espacio en bruto, sin adornos, sin muebles, sin huellas. Pero eso era precisamente lo que la hacía hermosa. Estaba vacía de recuerdos ajenos. Tenía espacio para los míos. Pasamos el día limpiando un poco, abriendo las ventanas, dejando que el aire nuevo impregnara las paredes. Al anochecer, Eugenia encendió una lámpara de queroseno que tenía en su cabaña y la puso en la cocina. El calor de la luz amarilla me recordó los inviernos en casa de mi abuela. Me senté en una silla de madera que ella había traído, y por primera vez en mucho tiempo, no pensé en qué dirían los demás si me veían allí. No tenía que demostrar nada. No tenía que justificar mi presencia. Solo estaba. Y estar, sin más, ya era suficiente. Esa noche me acosté en una colchoneta con una manta gruesa y dormí profundamente. No soñé con Julián, ni con Iván, ni con los niños. Soñé con un jardín lleno de hortensias, con un cielo azul inmenso y con una mujer que caminaba descalza sobre un camino de tierra, con el rostro sereno y los hombros erguidos. No era una anciana, no era una madre, no era una abuela, era solo una mujer. Y era yo. La mañana siguiente a mi primera noche en la casa de la costa se desplegó con una calma que no recordaba haber sentido en años. Desperté con la luz filtrándose entre las cortinas delgadas que Eugenia había improvisado con sábanas viejas. La brisa marina traía consigo el olor del salitre y el murmullo de las olas lejanas. El silencio no era total, pero era un silencio distinto al de la casa de Iván. No era el silencio incómodo de quien no quiere hablarte, ni el ruido blanco de una televisión encendida para llenar un vacío. Era un silencio pleno, lleno de presencia natural, que no exigía nada de mí. Me senté en el borde del colchón. Sentí el crujido de la madera bajo mis pies, y durante varios minutos no hice nada. Solo estuve, respirando, mirando, sintiendo el frescor de la mañana contra mi piel. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo había dormido mejor que en mucho tiempo, sino que también me sentía más ligera, como si el aire en los pulmones pesara menos. Había dormido sin miedo, sin ansiedad, sin esa inquietud persistente que me acompañaba cada noche en el sofá-cama del estudio. La sensación de estar ocupando un espacio propio era nueva, pero también era ancestral. Como si mi cuerpo recordara instintivamente cómo era ser libre antes de que lo olvidara. Salí al pequeño porche de la entrada con una taza de té caliente que Eugenia había preparado. Nos sentamos en silencio, mirando las gaviotas volar en círculos sobre la línea del horizonte. Ella me preguntó, sin urgencia, cómo me sentía. Le respondí con sinceridad que aún no sabía, que sentía muchas cosas al mismo tiempo. Alivio, tristeza, culpa y también una extraña forma de alegría, tímida y profunda, que no sabía si merecía. Eugenia me miró con sus ojos cansados, esos que han visto más de lo que la vida suele mostrar, y dijo algo que aún resuena en mí. A veces, Carmen, el cuerpo llega al lugar correcto antes que el corazón. Dale tiempo. Todo se alineará. No respondí, pero sentí que algo dentro de mí se aflojaba, como una cuerda tensa que por fin se permite descansar. Ese día comenzamos a limpiar a fondo la casa. Sacamos polvo de años. Abrimos todos los armarios. Ventilamos las habitaciones. El agua corría por las cañerías con un sonido que me resultó sorprendentemente reconfortante, como si la casa también estuviera despertando. Cada objeto que tocaba se volvía más mío. Cada espacio que despejábamos me recordaba que esa casa no solo era un lugar físico, sino una afirmación silenciosa de que aún podía empezar de nuevo. Por la tarde,
caminamos hasta el mercado del pueblo, un lugar pequeño pero lleno de vida. Las vendedoras se conocían entre sí y me saludaban con cortesía amable, sin esa mirada impaciente que había empezado a recibir en la ciudad, como si ser vieja me volviera automáticamente invisible. Compramos pan casero, queso fresco y algunas frutas. De regreso, Eugenia me enseñó un atajo que pasaba por un callejón lleno de enredaderas en flor. Me detuve un momento a contemplarlas, maravillada por su fragilidad y su fuerza. Pensé en cómo esas flores, tan vulnerables al viento, aún encontraban la manera de aferrarse a las paredes, de trepar hacia la luz. Y entonces supe que esa era yo. Una enredadera silenciosa que no se rinde. Al volver a casa, vi que una de las vecinas había dejado una nota en la puerta. Era una señora de nombre Teresa, quien decía haber sido amiga de mi prima. Me daba la bienvenida y me invitaba a tomar café cuando quisiera. El papel estaba doblado con esmero y escrito con letra clara. Sentí una punzada de emoción al ver ese gesto. Nadie en años me había dado la bienvenida a ningún sitio. Estaba acostumbrada a ser tolerada, incluida por compromiso, mencionada como una obligación afectiva. Pero, bienvenida. Eso era nuevo. Entré a la cocina, puse la nota en la repisa y me senté un momento en la mesa. Apoyé los codos y cubrí mi rostro con las manos. No lloré. No podía, pero sentí una oleada de emoción que me llenó de calor. Era como si el alma, largamente acallada, comenzara a recordar su derecho a ser reconocida. Esa noche, después de cenar un plato de sopa caliente y pan con queso, Eugenia se despidió temprano. Me dejó sola en la casa por primera vez. Al principio sentí un poco de temor. Después de tantos años compartiendo espacios, la soledad podía sentirse como una amenaza. Pero algo cambió cuando apagué la luz y me acosté. La oscuridad no era hostil, era íntima. Cada sonido era reconocible. El viento entre los árboles, el crujido de la madera, el tic-tac del reloj que colgaba sobre la cocina. No había pasos que evitar, puertas que no debía cerrar, televisores encendidos hasta tarde, ni conversaciones entre susurros en las que no participaba. Solo yo, y el ritmo pausado de un espacio que me aceptaba como era. A medianoche, me despertó una brisa fresca que se colaba por la ventana entreabierta. Me senté en la cama y miré hacia afuera. El cielo estaba lleno de estrellas. De pronto, sin pensarlo, me levanté. Me puse un chal sobre los hombros y salí al patio. Caminé descalza sobre el pasto aún húmedo del riego nocturno. Levanté el rostro al cielo y sentí que algo en mí comenzaba a abrirse. No era felicidad, al menos no la que se ve en las películas. Era algo más silencioso, más real. Era la certeza de que había sobrevivido. Años de silencios, de negaciones, de ausencias emocionales. Años de dar sin ser mirada, de escuchar sin ser escuchada, de amar sin ser nombrada. Y sin embargo, seguía en pie. Me había movido del centro del mundo de mi hijo a la periferia de mi propia vida. Pero ahora, en esta casa sencilla, en este jardín nocturno, estaba recuperando el centro. Mi centro. Al regresar adentro, me detuve un momento frente al espejo del baño. Me vi con ojos nuevos. Mi cabello, ya completamente blanco, estaba recogido con un broche de conchas que Eugenia me había prestado. Mis mejillas tenían un tono rosado por el frío. Mis ojos, rodeados de arrugas, aún brillaban con una luz suave. Y en esa imagen me reconocí por primera vez en mucho tiempo, no como madre, ni como suegra, ni como abuela. Me vi como mujer. Una mujer mayor, sí, pero una mujer viva, capaz de comenzar de nuevo.
capaz de tener secretos, capaz de tener deseos que no giraban alrededor de otros. A la mañana siguiente me senté en la mesa del comedor con papel y bolígrafo y empecé a escribir. No cartas, no reclamos, sino un plan, una declaración. Lo primero que anoté fue: no vuelvo. Esta es mi casa ahora. No lo hice con rencor. No se trataba de castigar a Iván ni de vengarme de Lorena. Se trataba de mí. De mi derecho a no ser reducida a una función. A tener un nombre que no fuera la abuela. A ocupar un espacio sin tener que justificarlo. Durante años había hablado de ellos con orgullo, con ternura, con preocupación. Ahora quería empezar a hablar de mí. Con la misma dignidad. Con el mismo cuidado. Al terminar de escribir, me serví un café y volví a leer mis propias palabras. Me parecieron justas. Me parecieron claras. Me parecieron verdaderas. Y me sentí lista. No para un enfrentamiento, sino para una afirmación. Porque lo más radical que una puede hacer a cierta edad no es gritar, ni exigir, ni rogar. Lo más radical es decir: ya no me voy a borrar por nadie. Y no moverse. No ceder. No regresar. No pasaron más de 3 días desde mi instalación definitiva en la casa, cuando sonó el teléfono por primera vez. Era Iván. Reconocí el número de inmediato y, sin embargo, dudé antes de responder. Sabía que esa llamada no traería disculpas ni comprensión. Lo conocía demasiado bien. Respondí con voz serena, pero firme. Él comenzó con un tono nervioso, intentando sonar casual, preguntando cómo estaba, que los niños me echaban de menos, que Lorena había estado buscando algunas de mis medicinas que supuestamente necesitaba. Lo dejé hablar durante un par de minutos, sabiendo que dar rodeos era su estilo cuando algo lo incomodaba. Finalmente, sin rodeos, le dije: estoy bien, Iván. Estoy en mi casa. Estoy tranquila. El silencio del otro lado fue inmediato y espeso. Pude imaginar su expresión, su parpadeo lento cuando intentaba procesar algo que no se ajustaba a sus planes. ¿Cómo que en tu casa, mamá? Pensé que estabas con Eugenia unos días. ¿Qué casa? Le respondí con suavidad, sin rastro de ironía ni rabia, porque ya no me hacía falta. La casa que compré hace 2 años, aquella de la que nunca te hablé. Es mía, Iván. Estoy viviendo aquí ahora. No voy a volver. Su voz cambió. El desconcierto dio paso a una leve irritación, disfrazada de preocupación. Empezó a decir que eso no era lógico, que no estaba en condiciones de vivir sola, que ni siquiera le había consultado. Escuché sin interrumpir. Cuando terminó su pequeño discurso de control disfrazado de afecto, le respondí con una sola frase: «¿Durante años? Tampoco tú me consultaste». Colgó sin despedirse. No me sorprendió. La siguiente en llamar fue Lorena. Su tono era completamente distinto. Frío, cortante, con esa manera suya de hablar como si estuviera lidiando con una situación incómoda que debía resolverse con eficiencia, no con empatía. Me preguntó directamente qué pretendía con todo esto, que si me había ido porque no me gustaba el nuevo arreglo, que por qué no lo había dicho antes. Le contesté, sin alterar el tono, que no me había ido por una habitación, sino por años de no sentirme parte de nada. «Tú no me quitaste mi cuarto, Lorena», le dije. «Tú y tu esposo me quitaron el lugar en la familia. El cuarto fue solo la última caja». Hubo un silencio largo. Luego colgó. Pensé que eso sería todo, pero me equivoqué. Al día siguiente, muy temprano, alguien llamó a la puerta.
Era Iván. Estaba solo, sin niños, sin Lorena, sin su sonrisa habitual. Vestía informal, pero su postura era tensa. Me pidió pasar. Le ofrecí té. Nos sentamos frente a frente en la pequeña mesa de la cocina, como desconocidos que han compartido demasiada historia para ser amables y demasiado dolor para fingir. Intentó comenzar de nuevo, esta vez con un tono más humano. Me dijo que estaba preocupado por mí, que me veía cansada, que esta no era forma de actuar. Yo lo escuché, como tantas veces, con el corazón encogido y los recuerdos amontonados en la garganta. Le pregunté si alguna vez había notado que ya no me preguntaban si quería acompañarlos a las reuniones, a los cumpleaños, a los paseos. Le recordé que el año pasado, cuando enfermó la abuela de Lorena, todos hicieron turnos para visitarla. Pero cuando yo estuve en cama con gripe, nadie me preparó una sopa. Que hace meses los niños dejaron de buscarme para contarme cosas. Que la última vez que pregunté si podía usar el auto para ir al médico, Lorena dijo que estaba en uso para cosas importantes. Que me habían convertido en una sombra funcional, útil cuando era cómoda, invisible el resto del tiempo. Él bajó la mirada. Se frotó las manos. Me dijo que no era tan grave, que todo se podía arreglar, que podría volver, tener mi cuarto de nuevo, que lo redecorarían, que hablaría con Lorena. Esa fue la primera vez que me reí en su cara, una risa breve, sin humor, pero con años de fondo. Le dije que no entendía nada, que no se trataba de pintura, ni de muebles, ni de espacio, que se trataba de respeto, de dignidad, de presencia. No quiero un cuarto más bonito, le dije. Quiero una vida que no tenga que mendigar. Se quedó callado. Por primera vez vi en su cara algo parecido a la culpa. Me preguntó entonces por la casa. Quiso saber cómo la había comprado, por qué no le había contado nada. Le respondí que porque sabía que no lo entendería, que si lo hubiera hecho, habrían tratado de convencerme de usar ese dinero para otra reforma, otro plan, otra necesidad que no era mía. Tenía que tener algo que no fuera tuyo, ni de ella, ni de nadie más. Algo solo mío, porque lo había olvidado. Que yo también tenía derecho a eso. Al irse me abrazó con torpeza. No supe si era sincero o solo parte de su confusión. Pero no me moví. No le devolví el abrazo. No por orgullo, sino porque ya no me salía a hacerlo sin traicionarme. Esa noche, escribí en mi cuaderno que por primera vez en años me sentía más madre que nunca. No por dar, sino por haberme respetado a mí misma. Eugenia me trajo una silla mecedora que había comprado en el mercado de pulgas. La pusimos en el porche. Desde allí, empecé a pasar las tardes. A veces venía Teresa, la vecina, con café o pan. Hablábamos poco, pero hablábamos con pausa, con tiempo, con interés verdadero. Me enteré de que había un grupo de mujeres mayores que tejían para vender en la feria del domingo. Me invitaron. Me aceptaron sin preguntas. Nunca me sentí analizada ni juzgada por ellas. No preguntaron por mis hijos. Solo me ofrecieron una silla y una madeja de hilo. Yo tejía en silencio, y con cada punto sentía que recomponía una parte de mí que había estado rota desde hacía demasiado. Un día, Emilia, mi nieta menor, me llamó por videollamada. Era la primera vez en semanas que alguien de la familia me contactaba sin una agenda. Me saludó con una sonrisa tímida, y al fondo se escuchaban voces apagadas. Me dijo que me extrañaba, que no entendía por qué me había ido. Le expliqué con palabras sencillas, evitando hablar mal de sus padres. Solo le dije que a veces uno necesita tener su propio lugar, su propio ritmo,
su propia voz. Me pidió que le enseñara a tejer. Le prometí que cuando viniera, lo haríamos juntas. Me preguntó si podía visitarme en vacaciones. Le dije que sí, que siempre tendría un cuarto en mi casa. Noté que sus ojos se humedecían y sentí que algo de mí, algo esencial, seguía vivo a través de ella. Los días comenzaron a adquirir forma, rutina, sentido. Cada mañana barría la entrada, regaba las plantas, preparaba pan tostado y té. Empecé a escribir una especie de diario, no con intención literaria, sino para vaciarme, para entenderme. Un domingo, mientras ordenaba la repisa, encontré una caja que Eugenia había traído con algunas cosas mías del estudio. Dentro, entre papeles viejos, estaba la medalla de servicio que me dieron en el hospital después de 30 años de trabajo. La miré largo rato. La sostuve en la mano como si fuera una llave. Y entonces me di cuenta. No había llegado allí por debilidad, sino por decisión. No era el final de nada. Era el principio de lo que me debía desde siempre. Un lugar donde mi existencia no fuera tolerada, sino celebrada. Donde pudiera envejecer sin desaparecer. Donde el eco de mi voz no se perdiera en las paredes de una casa que no era mía. Esa noche dormí con la ventana abierta, dejando que el aire entrara sin permiso. Porque ahora todo era mío, y no pensaba volver a cerrarme nunca más. Fue un martes por la tarde cuando volvieron a tocar la puerta. Esta vez no era una llamada previa, ni un mensaje, ni un intento sutil de tanteo. Era una visita directa, deliberada, y yo lo supe apenas escuché el sonido de los pasos en el porche de madera. Me acerqué con calma, con el trapo de cocina aún en la mano y el delantal atado en la cintura, porque estaba horneando pan. Al abrir, allí estaban. Iván con el ceño fruncido y el rostro tenso, y Lorena, impecable como siempre, pero con una expresión que no lograba ocultar su incomodidad. Fue ella quien habló primero. «Carmen», dijo sin adornos, como si pronunciara el nombre de alguien con quien tuviera una deuda que no quería saldar. «Necesitamos hablar». Asentí, sin invitarles a pasar de inmediato. Ellos lo entendieron como una barrera, pero cruzaron igual. Se sentaron en la mesa de la cocina, y por un instante, el aroma a pan recién horneado pareció disolver la tensión, aunque solo fuera una ilusión breve. Yo me senté frente a ellos, sin prisa, con la serenidad que solo se adquiere cuando ya no se espera nada del otro. Fue Iván quien tomó la palabra. Empezó por agradecerme el café, aunque no había servido ninguno. Y luego, con ese tono de hijo que intenta sonar racional, pero apenas disimula el reproche, me explicó que todo esto se había salido de control, que la situación en casa era insostenible, desde mi partida, que los niños estaban confundidos, que Lorena se sentía desplazada y que él, pobre hombre atrapado entre dos mundos, solo quería recuperar el equilibrio familiar. Le escuché sin interrumpir, con las manos sobre la mesa, sintiendo la madera bajo mis dedos como un ancla. Cuando terminó, miré a Lorena, que había permanecido en silencio, como calculando cuándo debía intervenir. Entonces habló, y su voz fue como un bisturí envuelto en terciopelo. Me dijo que entendía que yo necesitaba mi espacio, que todas las mujeres mayores querían cierta independencia. Dijo mayores como quien habla de otra especie, pero que eso no justificaba lo que había hecho. Desaparecer, cortar vínculos, dejar a la familia en el aire. Usó palabras como lealtad, responsabilidad y consecuencias, como si estuviera dando una charla motivacional. Pero lo que más me sorprendió fue lo que dijo después. No sé si te das cuenta, Carmen, pero todo esto puede afectar seriamente la dinámica de nuestros hijos. Ellos te ven como una figura de autoridad, y ahora sienten que fuiste tú quien los abandonó.
Esa frase me dolió. No por el contenido, sino por la manipulación. Me vi reflejada en los ojos de mi nieta menor, Emilia, y supe que no. No eran ellos los que estaban confundidos. Eran ellos los que ya no sabían cómo justificar ante sí mismos lo que no quisieron ver durante años. Respiré hondo. Luego, con la misma calma con la que una se sirve una taza de té, empecé a hablar. No elevé la voz, no señalé con el dedo, no derramé lágrimas. Solo hablé. Les conté cómo había sentido que me desdibujaban poco a poco, que mi lugar en su casa se volvió una función sin rostro, que me habían movido de cuarto como quien mueve un mueble sin preguntar si aún sirve, que no fue una acción aislada, sino el último paso en una larga cadena de gestos pequeños, constantes, que me dijeron sin palabras que ya no era parte de su núcleo. Les conté que durante años viví agradecida por estar cerca de ellos, pero que la cercanía sin afecto es más dolorosa que la distancia. Les dije que no les guardaba rencor, pero que tampoco pensaba volver. No por orgullo, sino por respeto a mí misma. Esta casa es mía. No solo legalmente. Es mía porque aquí puedo respirar sin pedir permiso. Porque aquí no tengo que justificar que existo. Iván bajó la mirada. Lorena apretó los labios. Se quedaron en silencio un momento largo, como si buscaran una fisura en mi argumento. Entonces Iván habló de nuevo. Su voz tenía una nota que no le había escuchado antes. Me dijo que la situación en su matrimonio se había vuelto insostenible, que desde mi partida, Lorena estaba más irritable, más exigente, que los niños preguntaban por mí, que él había empezado a darse cuenta de cosas que antes no quería ver. Mamá, yo no sabía que te habías sentido así. Pensé que eras feliz con nosotros. Esa frase me estremeció. ¿Cómo puede alguien pensar que una madre es feliz cuando se la ignora? Cuando se le niega el derecho a decidir sobre su propio espacio? Cuando se la nombra solo para exigirle algo? Le respondí que la felicidad no es algo que se deduce por omisión. Que él nunca preguntó cómo me sentía. Que nunca quiso ver. Fue entonces cuando Lorena se levantó de golpe. Su silla chirrió contra el suelo. «Esto es absurdo», dijo. «No vine hasta aquí para que me humillen. No vine para que se me acuse de cosas que tú misma permitiste durante años». Me miró con una furia contenida que me recordó a su madre. «¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué esperaste a irte para hablar?» Esa pregunta, aunque formulada con agresividad, era legítima. Y por eso respondí con verdad. Porque no pensé que escucharan. Porque durante mucho tiempo, hablar no servía. Porque cada vez que decía algo, era minimizado, corregido, ignorado. Y llega un momento en que una se cansa de hablar con paredes. Lorena tomó su bolso y salió de la casa sin decir adiós. Iván se quedó sentado. Por un momento pareció más pequeño, como un niño que ha sido reprendido con razón. Me pidió disculpas, no con palabras elaboradas, sino con los ojos. Me dijo que no sabía qué pasaría con su matrimonio, pero que ahora entendía. Que tarde, pero entendía. Le ofrecí una rebanada de pan recién salido del horno. Comió en silencio. Luego se levantó, me besó en la frente y se fue sin promesas, sin frases vacías. Y me sentí bien con eso, porque al fin, por primera vez, las cosas habían sido dichas. No gritadas, no dramatizadas. Dichas. Esa noche escribí en mi cuaderno. No buscaba justicia, solo verdad. Y la encontré. No completa, pero suficiente. Dormí con la ventana abierta otra vez, y la brisa marina me trajo el olor de una noche sin culpas, sin reclamos,
solo la calma de haber dicho lo que tenía que decirse. Ha pasado un mes desde aquella última conversación con Iván. Desde entonces no he vuelto a verlos en persona, pero he recibido 2 cartas. Una fue de él, escrita a mano, con tachones y palabras que se notaban medidas, como si aún no supiera bien cómo hablarme sin usar el lenguaje de los hijos que piden o reprochan. Me dijo que estaba yendo a terapia, que se había dado cuenta de muchas cosas, que no sabía si su matrimonio tenía futuro, pero que estaba decidido a cambiar su manera de estar en el mundo, y sobre todo, su manera de mirar a los demás, empezando por mí. Me pidió perdón, no por lo que hicieron, sino por lo que dejaron de hacer. Mirar, preguntar, cuidar. Dijo que no me pedía volver, pero que quería visitar la casa, sentarse conmigo sin presiones. Le respondí que podía venir cuando quisiera, como invitado, no como dueño de nada. Que esta casa, esta vida, este nuevo tiempo, eran míos y que no pensaba devolverlos a cambio de reconocimiento tardío. La segunda carta fue de Emilia, escrita con plumón morado, con dibujitos en los márgenes. Me decía que había soñado conmigo, que en el sueño yo la ayudaba a hacer una torta de manzana y que después tejíamos juntas en una hamaca, que quería venir a visitarme en verano, que no le gustaba cómo su mamá hablaba de mí, que ella sentía que algo no estaba bien en esa historia y que ahora entendía por qué me había ido. Decía también que había leído en internet que las mujeres mayores a veces necesitan empezar de nuevo y que ella creía que yo era valiente. Me reí y lloré con esa carta, no por la ternura, que me la arrancaba, sino por la claridad de una niña que veía lo que tantos adultos no quisieron ver. Los días aquí transcurren con un ritmo tranquilo. Me levanto temprano, como siempre, pero ya no por obligación. Preparo mi desayuno con calma. Salgo al jardín a cortar flores o a quitar maleza. Voy al mercado los miércoles, al café de Teresa los viernes y al círculo de tejido los domingos. He empezado a dar clases de lectura en la pequeña biblioteca del pueblo. Al principio pensé que no sería capaz, pero al entrar y oler los libros, algo en mí se encendió. Recordé mis años de enfermera, de madre, de mujer silenciosa que siempre cuidaba a otros. Y por primera vez sentí que ahora estaba cuidando de mí. Los niños del pueblo me llaman Doña Carmen y me traen dibujos de colores. Me piden que les lea en voz alta. Y yo lo hago con una voz que creía perdida. Una voz que ahora se reconoce, que ya no tiembla por temor a incomodar. Algunas noches salgo al porche y me mezo en la silla que Eugenia me regaló. Miro el cielo y escucho el mar. A veces pienso en Julián, en lo que diría si pudiera verme ahora. Sé que sonreiría. Él siempre decía que las mujeres como yo eran como los árboles que crecen torcidos, pero firmes, que pueden vivir con raíces partidas, con ramas rotas, pero que florecen igual. A veces hablo con él en silencio, le cuento lo que hago, lo que siento. Y aunque sé que no está, lo siento cerca. Como un eco, como una mano que no me sujeta pero me acompaña. Hace 2 días recibí una postal. No tenía remitente, pero reconocí la letra. Era de Emilia. Solo decía: «Abuela, me hice una trenza como la tuya. Te extraño. Pronto estaré ahí. Ya aprendí a dicer punto cruz». Me quedé mirando esa postal mucho tiempo. No por lo que decía, sino por lo que no decía. Porque entre esas palabras había un lazo invisible, intacto, que me une a ella más allá de todo. Y supe, sin necesidad de certezas, que mi decisión no había sido solo justa, sino necesaria. Que me fui a tiempo. Que aún era tiempo para construir algo nuevo. No sé cuánto viviré aquí. No sé si esta será mi última casa o una estación más. Pero lo que sé,
con la certeza que da la calma, es que por primera vez en muchos años soy la dueña de mi tiempo, de mi espacio, de mi voz. Y eso, a mi edad, vale más que cualquier herencia, cualquier apellido, cualquier título de madre ejemplar. Ahora soy simplemente Carmen. Y por fin, eso es suficiente.